Sí. Hola, buenas, buenas. ¿Cómo anda Simón? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Marcos, buenas noches. Más anda por ahí. Noelia, Jorge, Pati, Diego, ¿cómo andan? Hoy ya con internet, así que no debería haber problema. Creo. ¿Me ven bien ustedes? María del Carmen, ¿cómo andás? Bendiciones. Yo estoy mirando desde el cielo y creo que se escucha. Sí me parece que se me ve como un poco pausado, ¿no? Puede ser. Cristian, Anto, ¿cómo andan? ¿Se escucha bajo? A ver, vamos a ver si con el auricular por ahí se puede escuchar mejor. ¿Ahí se me escucha? ¿Se escucha algo ahí? Ahora un poco mejor. Bueno, buenísimo.
Sí, porque estoy con el celu que me sigue andando mal y estoy probando desde la compu y no sé por qué se ve pausado de la compu. La verdad que ni idea. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Lucy, buenas noches. Yo la imagen veo como que está como media entrecortada, que se va tildando, pero bueno. Vamos empezando entonces. Cualquier cosa me avisan ustedes si no se escucha o algo, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar. Así empezamos con la clase de hoy. Padre Santo, gracias Señor por este día, bendito Padre. Pedimos que tu presencia se manifieste en nuestros hogares, Señor, en cada casa, en cada vida, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga con palabra nueva, con palabra fresca a nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos tantas gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar, chicos, con la clase 3, la clase de teología del pecado y la salvación. Vamos empezando. Bueno, ¿se acuerdan un poco del génesis de la creación? ¿No? Que Dios crea todo el universo, crea el día, la noche, el cielo, la tierra, el mar, ¿no? Los animales, toda vegetación, ¿no? Y Él creó todo, ¿no? Y su última creación fue el hombre, ¿verdad? Y el hombre lo creó totalmente diferente a, a todo el resto, ¿no? Dice que él al hombre lo formó, ¿no? El resto de la creación, él con el solo hecho de dar la palabra ya se lo creaba, ¿no? Pero el hombre lo creó, lo formó, ¿sí? Y claro, ¿y por qué esta diferencia, ¿no? De decir, ¿por qué todo lo pudo crear ya con el solo hecho de decirlo? Y al hombre se preocupó, ¿no? Y lo formó diferente, dice que le dio, sopló aliento de vida, y dice que lo hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Claro, porque ¿qué quería Dios? Dios quería tener una persona, un amigo, ¿no? Una persona con quien compartir, con quien tener una relación, ¿no? Una comunión. Y esto también lo hizo ¿para qué? Para que el hombre eh, tenga dominio sobre toda la creación y también era la felicidad del hombre, no el plan de Dios, ¿sí? Y ahí tenemos ya la primer lagunita como para llenar, si los chicos, los que tienen las fotocopias, y si no, anótenlo. El plan perfecto, el perfecto plan de Dios era la felicidad del hombre, ¿sí? Así que ahí ponemos, el plan perfecto de Dios es la felicidad del hombre. ¿No? Dice que Dios quería un amigo que tuviera en paz y en comunión con él, ¿no? Relacionarse, ¿sí? Ahora uno dice, bueno, lo he escuchado muchas veces, ¿no? De decir, bueno, pero entonces, ¿por qué Dios puso, o sea, si le dio dominio sobre toda la tierra y sobre todo sobre toda la creación, ¿por qué puso el árbol del fruto prohibido, ¿no? De que, o sea, él tenía el poder sobre todo, pero de esto no podés comer, no le había dicho Dios, ¿sí? Eh, ¿Para qué lo pone? ¿No? Si no, uno dice, y no lo hubiese puesto, ¿no? Es como cuando, no sé, uno, no sé, tiene el hijo y compra un frasco de caramelos y lo pone arriba de la mesa y le dice, pero no lo podés tocar, ¿no? Podés comer cualquier cosa, pero esto no lo podés tocar, ¿no? Entonces, ¿para qué lo compras? ¿No? ¿Para qué lo pones ahí? Bueno,
Dios había hecho esto. ¿Por qué? Porque quería ver la obediencia del hombre, ¿no? Pero la obediencia, ¿por qué? La obediencia por amor. Era lo que Dios quería, era eso, ¿no? Que lo obedecieran, pero por amor, ¿no? Uno cuando ama a una persona, todo lo que hace, lo hace por amor, ¿no? Si sería por una obligación, o sea, Dios hubiese hecho todo robot, ¿no? Entonces, no, pero Dios lo que hizo fue el hombre para que él decida y decida obedecerlo, pero por amor, ¿sí? Dice que Dios quería amigos que supieran amarle y que la obediencia fuera justamente una consecuencia del amor, ¿no? Y que tuvieran la oportunidad de elegir por él, ¿no? Por eso nos dio el libre albedrío, ¿sí? ¿Qué es el libre albedrío? La decisión que tiene el hombre de poder elegir, ¿no? Dios siempre nos muestra dos caminos y el hombre es el que elige, ¿sí? Si no, seríamos todos títeres de Dios, ¿no? Dios nos manejaría como Él quisiera, ¿no? Pero Él nos dio la oportunidad de elegir y decidir a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, ese era el plan perfecto de Dios, ¿sí? Que era que sea la felicidad del hombre. Ahora, este plan tuvo una barrera, que es la segunda lagunita, ¿no? Y la barrera al plan de Dios es el pecado. O sea, ¿qué es lo que impide la felicidad en el hombre? El pecado. Así que ahí completamos la segunda lagunita. La barrera al plan de Dios es el pecado. Nosotros estamos constantemente buscando estar bien, ser felices, no es buscando la felicidad. El plan de Dios es que nosotros seamos felices y nosotros, ¿qué hacemos? Anhelamos ser felices, nosotros estamos buscando la felicidad. Pero ¿qué pasa? Cuando no conocíamos a Dios, buscábamos la felicidad en cualquier lado, ¿no? Buscábamos llenarnos de cosas, ¿no? ¿Para qué? Para estar completos, para ser felices, ¿no? Para sentirnos satisfechos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa cuando la felicidad esta no llega? ¿No? Porque hay un montón de personas que tienen todo, tienen plata, tienen propiedades, viajan a todos lados, pueden hacer lo que quieren, y uno dice, ah, pues esta persona tiene todo lo que quiere, es re feliz, ¿no? Y se siente vacío. ¿Y qué hace? Busca causas, ¿no? Busca culpables del por qué no puede ser feliz, ¿no? O por ahí tiene todo y dice, pero la gente no me quiere, ¿no? Como que siempre uno está buscando afuera, ¿no? La causa de su infelicidad. Y en realidad, esto es la ausencia de Dios, ¿no? Uno no es feliz, ¿por qué? Porque en realidad el que te completa es Dios, ¿sí? Entonces, tratar de encontrar la causa fuera de sí mismo cuando la raíz del problema es el pecado, ¿sí? Uno cuando está lejos de Dios está en pecado, ¿sí? Esa es la barrera, ¿no? La barrera para que no podamos ser felices. Quizás uno empieza a buscar llenarse de satisfacción, ¿no? Y uno empieza a buscar en cualquier camino, ¿no? Uno empieza a buscar en cualquier lado. Y es ahí donde caemos en pecado. ¿Por qué? Porque al no tener a Dios, buscamos cualquier cosa. Nos llenamos con lo primero que aparece, ¿sí? Acá cita en Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿no? Claro, uno ya cuando entró en pecado, más se aparta de Dios, ¿no? Uno cuando ya sabe que no está haciendo las cosas bien, menos quiere saber de Dios, ¿no? Creo que nos pasó a todos cuando antes de llegar al camino, de decir, no, yo no, o sea, Dios no me quiere a mí, o sea, con las que yo me mando, o sea, Dios no me puede querer, ¿no? Es lo primero que pensamos, ¿no? Y tratamos de alejarnos cada vez más, en vez de acercarnos, nos alejábamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es el pecado? Y ahí tenemos dos lagunitas para llenar. La primera, vamos a poner que es dar la espalda a Dios. Pecado es dar la espalda a Dios.
dice que el pecado es más bien una omisión, ¿no? Que comienza dándole la espalda a Dios, ¿no? Es como rebelarse, ¿no? A Dios, ¿sí? Como decíamos recién, uno, ¿qué hace? Empieza a meterse en cualquiera, ¿no? Y cada vez se aleja más de Dios, ¿no? Uno cuando está cerca de Dios puede cometer errores, pero siempre va a buscar hacer las cosas bien y buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero cuando uno está totalmente en pecado, hace su propia voluntad, ¿no? Entonces pecado es eso, darle la espalda a Dios, ¿no? La voluntad de Dios, o sea, no la pasamos por alto, hacemos nuestra propia voluntad, ¿sí? Entonces es darle la espalda a Dios. Y en el punto B, que es la otra lagunita, ponemos errar al blanco. Pecado es errar al blanco. Dice que el hombre resiste la idea de que el propósito de la vida es tener comunión con Dios, ¿no? Y se lanza a obtener toda clase de bienes que puedan satisfacerlo, quedando tan vacío como al principio. Y sí, o sea, eso, yo me acuerdo que yo no estaba bien y buscaba estar bien en otras cosas, ¿no? Y cuando cada vez que me hablaban de Dios, yo a Dios lo dejaba para lo último, era como, bueno, vamos a probar otra cosa, ¿no? Como, bueno, el último recurso es Dios, ¿no? Total hay tiempo para Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Buscaba acá, buscaba allá, porque yo sabía que si yo me acercaba a Dios, había un montón de cosas que tenía que dejar de hacer. Y yo creía que esas cosas que hacía me hacían bien. Y en realidad no, estaba completamente vacía, ¿no? Cuando me acerqué a Dios, ahí empecé a llenarme, ¿no? Ahí empecé a llenarme su presencia y él empezó a darme la felicidad de que a mí me faltaba, ¿no? Yo buscaba la felicidad en cualquier lado, en amigos, salía a bailar, no sé, hacía cualquiera, ¿no? Pero que yo sabía que si yo me acercaba a Dios, ya esas cosas no las podía hacer más, ¿no? Y yo creía que no sé, que me iba a afectar dejar de hacerlas, ¿no? Que yo, no, ¿cómo yo voy a dejar de salir con, no sé, a bailar? O nos juntábamos a tomar, ¿no? Y claro, uno decía, no, yo si yo voy a la iglesia, tengo que dejar de hacer esto. Es más, una chica que era muy amiga mía, me decía, cuando se enteró que que iba a empezar a venir a la iglesia, a empezar a ir a la iglesia, se despidió de mí. Me dijo, bueno, me dice, fue un gusto haberte conocido. Yo digo, ¿qué le pasa a esta está loca? Me dice, no, porque ya no vas a volver a ser la misma. Claro, cuando me dijo eso, yo digo, no, yo no quiero ir a la iglesia, lo que menos quiero es ir a la iglesia. Digo, si voy a cambiar yo, voy a dejar de ser quien soy, voy a dejar de salir, voy a dejar de hacer esto, ¿no? Y después con el tiempo empecé a dar cuenta que en realidad todas las cosas que yo estaba haciendo y con lo que yo me quería llenar, en realidad no me llenaba, estaba cada vez más vacía, ¿no? Y buscaba llenar con otras cosas y con otras cosas, ¿no? Pero bueno, cuando llegué al camino y cuando conocí a Dios y Dios empezó a llenarme y me empezó a mostrar cuál era la felicidad. Amén. Entonces, bueno, ¿qué es el pecado? Entonces, habíamos dicho que es darle la espalda a Dios y errar al blanco. Después hay otra cosa que es el pecado, que es la tercera laguna, que vamos a poner, es una actitud constante y no un evento aislado. Hoy tenemos bastantes lagunitas, igual después las voy a subir, las voy a poner ahí en la publicación. Una actitud constante y no un evento aislado. Y bueno, y acá en esta lagunita, los que tienen el libro o pudieron sacar fotocopia, van a ver que ahí hace una comparación, ¿no? Dice, hay una diferencia sustancial entre pecado y transgresión. Y habla de que el pecado es vivir sin ley, fuera de la ley o rechazando la ley de Dios, ¿no? Que eso era en lo que nosotros estábamos antes de llegar al camino, ¿no? Nosotros vivíamos fuera de la ley, nosotros rechazábamos la ley de Dios, no queríamos, bueno, hablo así que no queríamos, me incluyo en lo que yo, como era mi vida antes, ¿no? Yo no quería saber nada, yo no quería hacer nada con las cosas de Dios. Entonces yo vivía en pecado, ¿no? Pero también está la transgresión, que dice que es la infracción
de un mandamiento conocido. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en el camino, pero cometemos errores, como todos. Por ahí ya no son los pecados que teníamos antes, pero quizás un pensamiento, ¿no? O quizás dijimos algo que sabemos que no agrada a Dios. Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta, nos arrepentimos y nos volvemos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es transgredir. Transgredimos un mandamiento. Pero la gente que vive fuera del camino es la gente que está en pecado. ¿Por qué? Porque acuérdense que es la que le da la espalda a Dios, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Por eso es una actitud constante, es cuando, o por ahí también pasa, ¿no? Cuando uno, por más que esté en el camino, tiene, no sé, está con una adicción, ¿no? Y no puede dejar la adicción, ¿no? Es una actitud constante, es algo que no lo puede dejar, es algo a lo que está atado, ¿no? Entonces ahí está en pecado. Pero un evento aislado es cuando hicimos algo, uy, me la mandé, Señor, perdóname, eh, me vuelvo a vos, me arrepiento, ¿no? Y Dios nos perdona, ¿no? Y nos volvemos, obviamente, de esa situación, ¿no? No es que pedimos perdón y lo seguimos haciendo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, por eso es una actitud constante y no un evento aislado. Después, la cuarta lagunita, laguna D, vamos a poner, es no reconocer la autoridad del creador sobre la criatura. Son muchas lagunas y encima son largas, ¿eh? Es no reconocer la autoridad del creador sobre la criatura. Salmos 103 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces pasa que uno pretende saber más que Dios, ¿no? Uno cree que se las sabe todas y que a veces no necesita de la guía de Dios para hacer algo porque nosotros no sabemos todo. Yo sé lo que me conviene, ¿no? No, nos ponemos quizás en esa postura. ¿Para qué voy a orar sobre este tema o por qué lo voy a hablar con mi líder si yo ya me lo sé? O sea, yo sé qué es lo que tengo que hacer y lo que no. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No estoy reconociendo la autoridad de Dios sobre mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy una criatura de Dios. Yo soy hija, pero soy creación de Dios, ¿sí? Entonces es eso, es cuando me mando sin la guía de Dios, ¿sí? Ahora, como todo pecado, trae consecuencias, ¿no? Y hay pecados grandes, hay pecados chicos. Para Dios el pecado es pecado, ¿no? Pero para nosotros, depende del pecado que sea, va a traer una consecuencia, ¿no? Si mentí sobre una situación, va a traer una consecuencia. Ahora, si fui a robar, voy a tener otra consecuencia totalmente diferente, ¿no? Las consecuencias las tengo que pagar. Más allá que después me arrepienta y le pida perdón a Dios y todo, las consecuencias están, ¿sí? Hay consecuencias, dice que en toda transgresión hay consecuencias. Bueno, en algunas circunstancias son trastornos leves, con posibilidades de cambio, y en otras son graves e irreversibles, ¿no? Hay muchas cosas de que uno puede volver atrás, pero hay otras que no, ¿no? La consecuencia ya está, no podemos volver atrás. Más allá de que Dios nos perdone, porque obviamente si nos arrepentimos, Dios nos perdona, ¿no? Pero las consecuencias están y las tenemos que pagar. Ahí hay dos lagunitas. ¿Dos? No, son tres lagunitas. En la primera lagunita vamos a poner conflicto interior, que esa es una de las consecuencias del pecado, ¿no? Produce un conflicto interior. Dice que el cuerpo debe estar subordinado al espíritu y no el espíritu al cuerpo. Imagínense en que si el espíritu estuviera subordinado al cuerpo, carnalmente nosotros nos mandaríamos cualquiera, ¿no? Pero entonces debe ser el espíritu el que esté subordinado, el cuerpo estar subordinado por el espíritu, ¿sí?
Y ahí vamos a leer Gálatas, anótense, Gálatas 5, esperen que yo lo busco acá, Gálatas 5 del 16 al 17. Esperen que yo lo busco. Gálatas 5 del 16 al 17. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Esta es la nueva versión. Si uno se pone a pensar en un montón de cosas que nosotros queremos hacer, que tenemos ganas de hacer, que nuestra carne quiere hacer, pero el Espíritu nos dice no, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos empieza a guiar, ¿no? Nos dice no, no lo hagas, no digas, ¿no? Una situación, una persona que es temperamental, ante una discusión lo primero que va a hacer es ir al choque y hablar quizás de mala manera, pero el Espíritu te va a decir no. Entonces, la importancia de que nos guíe el Espíritu Santo, ¿sí? Si nosotros dejamos que sea nuestro cuerpo, nos metemos en cualquiera, que sea nuestra carne, nos metemos en un montón de líos. Entonces, es lo que produce, ¿no? Ese conflicto interior, ay, yo quería romperle la cabeza, ¿no? Pero no, o quería hacer tal cosa, pero el espíritu me dijo tal otra, ¿no? Entonces, crea ese conflicto interior y lo que siempre debe ganar es el espíritu, ¿sí? Después, en la segunda lagunita ponemos esclavitud y dependencia. Esclavitud y dependencia. Claro, eso también es una consecuencia del pecado, ¿no? Hay algunos pecados que, por ejemplo, los chicos que están en adicción están esclavizados, ¿no? Dependen de la droga. Una vez había escuchado en eh, en una nota que le habían hecho un periodista a un chico que estaba en la calle y que era adicto, y él le decía a la gente, nunca, la gente que no probó, que nunca pruebe la droga. Él era consciente que la droga hacía mal y que le estaba haciendo mal a él, pero no podía dejarlo. Ya dependía, su cuerpo se lo pedía. Y hay un montón de pecados que lo que hace es eso, ¿no? Nos esclavizan, nos atan, ¿no? Bueno, las adicciones, la droga, el alcohol, pecados sexuales, ¿no? El cuerpo queda atado, ¿no? Y es como una necesidad constante. Entonces, eso es lo que produce el pecado, ¿no? Uno se esclaviza, uno termina siendo esclavo y dependiente de este pecado, ¿sí? Y la única forma de poder salir de este pecado es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso yo creo que hay, o sea, eh, creo que es el 90% de los adictos que se recuperan, eh, son los chicos que están en los programas de adicciones de las iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente algo psicológico, ¿no? Con psicólogos y todo, sino que es algo espiritual. Si no está lo espiritual, es muy difícil de que puedan romper esa esclavitud, ¿sí? Y después la tercera lagunita, vamos a poner la muerte, que es otra consecuencia del pecado, la muerte. Dice que Adán fue creado inmortal, o sea, Adán cuando Dios lo creó inmortal. Nunca estuvo en su plan que en algún momento Adán muera. Pero ¿qué pasó? No obedeció. Eh, en Génesis 2:17 dice que si comes de este árbol, eh, seguramente morirás, le dijo. Ciertamente, perdón, dijo, ciertamente morirás. ¿No? Entonces le estaba diciendo, o sea, ahí que le decía, si no comes, vas a vivir
eternamente. Pero si vos comés de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué le está diciendo? Si no obedeces, ¿no? Entonces, la desobediencia causa muerte, ¿sí? Dice que la vida estaba condicionada a la obediencia. Al desobedecer comenzó la muerte, ¿no? Y ahí se desorganizó la personalidad del hombre por la separación del cuerpo y del alma. Porque como decíamos anteriormente, el cuerpo de Adán le dijo otra cosa, ¿no? Que haga lo que no tenía que hacer. Que es lo que generalmente nos dice el cuerpo a nosotros, ¿no? La carne, hace esto, hace esto, hace esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne es pecaminosa, ¿no? Pero el espíritu no lo hagas, ¿no? Y es a donde nosotros tenemos que guiarnos, ¿no? De hacerle caso al espíritu. Y nombra 3 muertes la Biblia. Nombra la muerte física, que dice que el cuerpo vuelve al polvo, que es eh, cuando uno muere, naturalmente. La segunda muerte es la muerte espiritual, ¿no? Dice que, que es con el cuerpo en vida. Y esta muerte espiritual es cuando estamos en pecado, ¿no? Vivimos, pero estamos muertos espiritualmente, ¿sí? Y después habla de la muerte eterna o la segunda muerte, que es la venida de Cristo, ¿no? Pero de estas 3, ¿no? Yo creo que como que la muerte espiritual, ¿no? Nosotros vivíamos en muerte espiritual, ¿no? Vivíamos, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Y eso es lo que produce el pecado, la muerte, ¿sí? Así que bueno, esta es la clase de hoy. Como conclusión, dice que es importante reconocer si en nosotros hay una actitud continua de pecado, si estamos desconociendo la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? A veces pues decimos, bueno, no, yo voy a la iglesia, estoy en célula, yo miro el culto online y todo, entonces no, pero quizás haya algo que en tu vida estés atado, ¿no? Que estés dependiendo de eso. O que no reconozcas en cierta área la autoridad de Dios sobre tu vida, ¿no? Y dice, debemos discernir la actitud del corazón de una persona que comete una transgresión, que era lo que hablábamos al principio. Me la mandé, me vuelvo a Dios, ¿no? De corazón me arrepiento, ¿sí? Una cosa es pecar y saber que estoy pecando y gozarme en la desobediencia, y otra cosa es pecar, reconocer el pecado y sentirme triste por ello, ¿no? Quizás antes pasaba eso, ¿no? Nosotros pecábamos y antes de conocer a Dios pecábamos y ni nos importaba, lo seguíamos haciendo. Pero ahora cuando hacemos algo que no está bien, que no está bajo la voluntad de Dios, nos sentimos tristes, nos sentimos mal, ¿no? Y que necesitamos que justamente orar, pedirle perdón a Dios, ¿no? Y es como que Dios nos vuelve a levantar, ¿no? Pero poder sentir esa tristeza, ¿no? Eso en el corazón que, ay, no, yo esto no lo tenía que hacer, Dios, perdóname, y pedir perdón si tengo que pedir perdón, ¿no? Eso es lo importante, poder sentir eso en el corazón, ¿sí? Bueno, dice que los líderes están para ayudarnos, no debemos condenarnos ni condenar a otros, ¿no? Saber que todos nos equivocamos, ¿no? Saber que siempre todos vamos a actuar mal en algún momento, ¿sí? Entonces por eso no podemos condenarnos, porque la condena no viene de Dios, ¿no? Sino que viene el diablo viene y nos condena. Y tampoco condenar al otro, porque el otro se puede equivocar de la misma manera que nos equivocamos nosotros, ¿sí? Y solo reconocer que hice las cosas mal. Si estamos en conflicto es porque dejamos que el Espíritu de Dios comience una obra en nuestras vidas, ¿no? Entonces eso es importante. Si uno tiene un conflicto interior, es decir, bueno, entonces el Espíritu Santo está obrando, ¿no? Me está dando convicción de que lo hice mal, ¿sí? Entonces es una buena señal esto de tener un conflicto, ¿sí? Y obviamente siempre buscar hacer lo que el Espíritu nos dice que hagamos, ¿sí? No darle la oportunidad a la carne, sino al Espíritu, ¿sí? Y cuanto más nos acerquemos a Dios, más lejos estamos del pecado, porque cuanto más nos acerquemos a Dios, más sabemos qué es lo que Dios quiere. Como veníamos hablando la semana anterior de los devocionales, de leer la Biblia, de conocer su palabra, ¿no? Entonces, cuanto más yo conozca la palabra de Dios, cuanto más conozca cuál es el deseo de Dios para mi vida, más me voy a alejar del pecado, ¿sí? Porque Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Recordemos que el plan perfecto de Dios es la felicidad nuestra. Amén. Así que bueno,
Vamos a orar por esta palabra. Después anoto las lagunitas que son bastantes, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar por esto. Padre, Señor, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias por esta palabra. Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, que tu Espíritu Santo nos revele, nos traiga memoria, Señor, cualquier pecado, Señor, que haya, Padre Santo, lo que no estemos haciendo bien, Señor, en el nombre de Jesús. Trae revelación en esta hora, trae convicción de pecado a nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, de todo corazón. Nos arrepentimos, Padre Santo, en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias por darnos la oportunidad de volver a empezar. Señor, gracias, Padre, por hablarnos, Señor, por amarnos, Señor, de la forma que nos amás. Señor, gracias porque lo que vos más querés, Señor, es que nosotros seamos felices, Señor, vos querés nuestra felicidad. Y como todo padre le quiere dar lo mejor a sus hijos, Señor, cuánto más vos, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu guía, Señor. Hacenos sensible a la voz del Espíritu Santo en esta hora, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, te pido si alguno Señor, está pasando por alguna atadura, algún pecado, Señor, algo que ellos no puedan, Señor, dejar en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo intervenga con su poder y corte toda atadura. En el nombre de Jesús, bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, clamamos libertad sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te pido que en esta semana estés obrando, Señor, de manera sobrenatural sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por este momento, gracias por esta palabra, gracias por hablarnos, Señor, al corazón. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, chicos, ahora después subo las lagunitas. Creo que estuvieron viendo lo del tema del trabajo. Recuerden que es para el 8. Y no les dije al principio, pero bueno, veo que estuvieron poniendo los nombres. Así que si alguno no pudo poner el nombre, pónganlo en los comentarios para saber que están presentes. Así que bueno, chicos, les mando un beso, que tengan una hermosa semana y Dios los bendiga. ¿Listo? Bueno, yo quiero darlo con este. Eso se ahora, ¿no?